La niebla llegaba cada noche a Bahía Oscura, como un visitante no deseado. Se arrastraba desde el Océano Pacífico, devorando primero los muelles abandonados, luego las calles adoquinadas del centro histórico, finalmente las colinas residenciales, donde las casas victorianas parecían barcos a la deriva, en un mar de vapor gris. Era octubre de 2018, y en esa ciudad costera del norte, el otoño no traía colores dorados, sino una paleta de grises que hacían difícil distinguir dónde terminaba el cielo y comenzaba el mar. Andrés Volman conducía su taxi todas las noches desde hacía 16 años. Conocía Bahía Oscura como las líneas de su propia mano. Cada callejón sin salida, cada semáforo que parpadeaba irregularmente, cada esquina donde los adolescentes fumaban a escondida. Su taxi, un Chevrolet Impala azul marino del 2005, había recorrido esas calles tantas veces que las llantas parecían conocer el camino por instinto. Andrés tenía 42 años, un rostro angular que alguna vez fue considerado atractivo, y ojos de un café tan oscuro que bajo ciertas luces parecían completamente negros. Lo que nadie sabía es que Andrés había comenzado a llevar un diario, no de palabras, sino de objetos, en el baúl de su taxi, envueltos en una manta gris de lana que olía a humedad y gasolina. Guardaba pequeños recuerdos de sus pasajeros: un arete olvidado, un encendedor con iniciales grabadas, un pañuelo con manchas de lápiz labial, una fotografía Polaroid doblada por la mitad. Cada objeto venía acompañado de una nota escrita a mano en papel amarillento, a la fecha, la hora, el nombre del pasajero si lo recordaba, y una sola frase que capturaba algo sobre ellos. Lloraba sin hacer ruido, decía una. Olía a lavanda y miedo, decía otra. Marina Cortés tenía 29 años y trabajaba como editora freelance para una pequeña editorial que publicaba libros de historia local. Vivía sola en un departamento del tercer piso, en el barrio de Los Sauces, un edificio de ladrillo rojo con ventanas que nunca cerraban del todo bien. Cada noche, alrededor de las 11, Marina salía de la biblioteca municipal donde pasaba horas investigando para su propio proyecto, un libro sobre las leyendas urbanas de Bahía Oscura. Tenía el cabello negro cortado en un bob irregular, que ella misma se recortaba frente al espejo del baño, y usaba siempre el mismo abrigo color mostaza que había pertenecido a su madre en la noche del 15 de octubre. Marina llamó a un taxi desde la biblioteca. La empleada de limpieza, doña Rosa, quien había trabajado allí durante 30 años, la vio salir cargando una mochila de lona café y una bolsa de plástico con lo que parecían fotocopias. Marina saludó con la mano, su gesto habitual. Doña Rosa recordaría después que Marina llevaba puestos sus audífonos rojos, los que usaba siempre, y que tarareaba algo mientras esperaba en la acera. El taxi que se detuvo era azul marino. Doña Rosa no vio la placa, pero recordó que el conductor usaba gorra. Andrés Volman recogió a Marina a las 11:47 p.m. Según el registro de su aplicación de taxi, ella le dio su dirección con voz suave, apenas audible sobre el sonido de la lluvia que había comenzado a caer. Andrés ajustó el espejo retrovisor y observó a su pasajera. Ella miraba por la ventana, los audífonos todavía puestos, moviendo los labios silenciosamente. En su libreta mental, Andrés ya estaba componiendo su frase, algo sobre la soledad que se llevaba como un perfume. El trayecto desde la biblioteca hasta Los Sauces normalmente tomaba 12 minutos. Esa noche, Andrés tomó una ruta diferente. Le dijo a Marina que había un accidente en la avenida principal, una mentira que rodó de su lengua con facilidad practicada. Giró hacia las calles menos transitadas, donde las farolas estaban más separadas y la niebla era más densa. Marina no protestó, mantuvo la mirada en la ventana, viendo cómo la ciudad se desdibujaba en manchas de luz amarilla y sombras profundas. Había otros en la órbita de Marina que esa noche seguían con sus vidas, sin saber que algo estaba a punto de quebrarse. Su vecino del departamento 3B
Un hombre llamado Esteban Ruiz, que trabajaba turnos nocturnos como enfermero, salió de su apartamento a las 11:30 p.m. y notó que la luz de Marina estaba apagada, algo inusual, porque ella solía trabajar hasta tarde. Su mejor amiga Carolina Vega le había enviado 3 mensajes de texto preguntando si quería verse el fin de semana. Ninguno sería respondido. Y su padre, quien vivía a 2 horas de distancia en la capital, había intentado llamarla esa tarde para su conversación semanal, pero había caído en el buzón de voz en la comisaría de Bahía Oscura. El detective Héctor Zamora estaba terminando su turno cuando sonó su teléfono. Tenía 51 años, un bigote canoso que se retorcía nerviosamente cuando pensaba, y una reputación de ser meticuloso hasta el punto de la obsesión. Había trabajado 3 casos de homicidio en su carrera, todos con confesiones obtenidas a través de paciencia infinita y preguntas que se enrollaban sobre sí mismas, hasta que la verdad no tenía dónde esconderse. Esa noche, mientras se ponía su chaqueta de mezclilla desgastada, no sabía que estaba a punto de enfrentarse al caso que definiría el resto de su vida. La lluvia golpeaba el parabrisas del taxi de Andrés con un ritmo irregular, casi hipnótico. Marina había cerrado los ojos. Andrés la observaba por el espejo, estudiando la curva de su cuello, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su muslo, siguiendo una canción que solo ella podía escuchar. Había algo en ella que le recordaba a alguien, un recuerdo que flotaba justo fuera de su alcance, como un nombre en la punta de la lengua en el asiento trasero. La mochila de lona de Marina se había volcado ligeramente, y algunos papeles sobresalían. Andrés alcanzó a ver un titular en una de las fotocopias en el caso sin resolver, de 1987, han 3 mujeres desaparecidas, en circunstancias idénticas. Su mano se tensó sobre el volante. La coincidencia lo atravesó como corriente eléctrica, giró en una calle que no llevaba a los sauces. Marina abrió los ojos, miró por la ventana, frunció el ceño, se quitó un audífono. «Disculpe», dijo, su voz ahora más firme. «Creo que se equivocó de camino». Andrés sonrió. Esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de miles de conversaciones con pasajeros desprevenidos. «Atajo», respondió. «Confía en mí». Pero Marina había dejado de confiar. Su mano buscó la manija de la puerta. Sus ojos estudiaron la licencia de taxi pegada en el panel de plástico frente a ella. Andrés, licencia AN 4427. Una fotografía donde lucía 10 años más joven. Algo en sus ojos, incluso en esa imagen pequeña y pixelada, le provocó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo. Afuera, la calle estaba desierta. Los edificios a ambos lados eran bodegas industriales con ventanas tapiadas y paredes cubiertas de grafiti que la niebla convertía en manchas abstractas. Marina calculó la distancia hasta la puerta, la velocidad con la que podría salir, pero antes de que pudiera moverse, Andrés había presionado el seguro central. El sonido del mecanismo bloqueándose fue como el clic de una trampa cerrándose. «No te preocupes», dijo Andrés, y su voz había cambiado. Ya no era la voz profesional y neutral del taxista, era más suave, casi íntima, como si estuviera compartiendo un secreto. «Solo quiero mostrarte algo que creo que te interesará». Extendió su mano hacia atrás, ofreciéndole algo. Marina miró. Era una fotografía Polaroid, amarillenta. En ella, una mujer joven, quizás de su edad, sonreía a la cámara. Llevaba un abrigo color mostaza. El corazón de Marina se convirtió en un tambor salvaje en su pecho. Miró la fotografía, luego a Andrés, luego de nuevo a la fotografía. «¿Quién es ella?», preguntó, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Ya sentía el peso de una verdad que había estado buscando sin saberlo. Andrés no respondió inmediatamente. El semáforo cambió a verde, pero él no avanzó. Simplemente se quedó allí, en medio de esa calle vacía,
con la lluvia lavando el exterior del taxi, con la niebla presionando contra las ventanas como manos invisibles. Alguien que también preguntaba demasiado, dijo finalmente. Alguien que no debió subirse a mi taxi aquella noche de octubre, hace exactamente 31 años. El tiempo pareció congelarse. Marina sintió que el aire dentro del taxi se volvía denso, difícil de respirar. Su mano todavía estaba en la manija de la puerta, inútil contra el seguro electrónico, en su mochila. Entre todas esas fotocopias sobre desapariciones sin resolver, había una en particular que ahora cobraba un significado aterrador. Era un artículo de periódico de 1987. Sabra Elena Vargas, 28 años, editora, desaparecida después de salir de la biblioteca municipal. Nunca encontrada. Caso archivado. ¿Qué quieres de mí?, susurró Marina, odiando cómo su voz temblaba. Andrés finalmente presionó el acelerador. El taxi avanzó lentamente, adentrándose más en el distrito industrial, donde las cámaras de seguridad eran escasas y los testigos inexistentes. Lo mismo que quise de todas, respondió. Sierra Sirves ser la última historia que alguien escuche. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella en el espejo retrovisor. Eres escritora, ¿no? Entonces, apreciarás la ironía. Pasas tus noches persiguiendo fantasmas del pasado y ahora te has convertido en uno. Marina sabía que tenía que mantener la calma, que el pánico solo reduciría sus posibilidades. Había leído suficientes casos, estudiado suficientes perfiles. Los asesinos como este necesitaban sentirse superiores, en control. Necesitaban una audiencia para su actuación. Si vas a matarme, dijo, forzando su voz a sonar más firme, al menos dime por qué. Dime tu historia. Por un momento, pensó que había cometido un error. Andrés guardó silencio, sus manos apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero luego, algo cambió en su expresión. Una sonrisa pequeña y triste apareció en sus labios. Tienes razón, dijo. Mereces saber. Todas merecían saber. En el taxi giró hacia un callejón estrecho entre dos bodegas. Al final, apenas visible en la niebla, había una puerta de metal oxidado. Marina memorizó cada detalle, el número pintado en la pared, 1847, el grafiti en forma de ojo vigilante, el charco de agua aceitosa que reflejaba la luz de los faros como un espejo roto. Sí, sobrevivía. Necesitaría recordar, y si no, quizás estos detalles significarían algo para quien eventualmente encontrara su cuerpo. Andrés apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia y la respiración acelerada de Marina. Mi madre, comenzó Andrés, su voz ahora distante, como si estuviera contando una historia sobre otra persona. Trabajaba en la biblioteca municipal. Hace 40 años. Una noche, salió tarde y nunca llegó a casa. Tomó un taxi. Nadie la volvió a ver. Marina sintió un escalofrío diferente. La pieza del rompecabezas que faltaba comenzaba a tomar forma. Tenía tu edad cuando desapareció, continuó Andrés. Yo tenía 11 años. Esperé durante semanas, meses, años. La policía dijo que probablemente se había ido por voluntad propia, que abandonaba a su familia. Pero yo sabía la verdad. Alguien se la había llevado. Alguien en un taxi. ¿Y por qué?, preguntó Marina, aunque ya intuía la respuesta. ¿Por qué ellas? ¿Por qué yo? Andrés se volvió para mirarla directamente por primera vez, y lo que Marina vio en sus ojos la heló por completo. No era locura, no exactamente. Ira, algo peor. Una lógica retorcida, una convicción absoluta en su propia verdad distorsionada. Porque alguien tiene que recordar, dijo. Alguien tiene que entender lo que es esperar una puerta que nunca se abre. Y si el mundo olvidó a mi madre, entonces yo haré que el mundo recuerde a las suyas. Salió del taxi, cerró su puerta con un golpe que resonó en el callejón vacío.
Marina vio su oportunidad y tiró de la manija de su puerta con todas sus fuerzas. Pero el seguro seguía activado. Gritó, golpeó la ventana, pero su voz se perdió en la inmensidad de la noche y la lluvia. Andrés caminó tranquilamente hacia su puerta. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo. La lluvia había empapado su camisa, pero parecía no notarlo. Aun cuando abrió la puerta trasera, Marina intentó golpearlo, sus uñas buscando sus ojos, su voz liberando un grito que contenía todo su terror y rabia. Pero Andrés era más fuerte, más preparado. La sujetó con una facilidad que hablaba de práctica, de otras noches como esta. De su bolsillo sacó un pañuelo que olía a químico dulce y penetrante. Marina luchó, pero el mundo comenzó a inclinarse, los bordes de su visión oscureciéndose. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue la puerta de metal al final del callejón, ahora abierta, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad absoluta. Y lo último que pensó, con una claridad cristalina que cortaba a través del pánico, fue: nadie sabe dónde estoy en la ciudad de Bahía Oscura. Continuó con su ritmo nocturno, indiferente. Los bares cerraban, los últimos autobuses completaban sus rutas, las olas del Pacífico golpeaban el malecón con su constancia eterna. En algún lugar, un teléfono sonaba sin respuesta, un mensaje de texto quedaba sin leer, y un taxi azul marino, su motor aún tibio, estaba estacionado en un callejón donde la niebla lo volvía casi invisible, como si nunca hubiera estado allí. En la comisaría, el detective Zamora finalmente respondió a su teléfono. Era el turno de noche, reportando que una mujer no había llegado a casa. Su vecino había llamado preocupado. 23 horas aún no habían pasado, demasiado pronto para una persona desaparecida oficial. Pero algo en la voz de la gente hizo que Zamora se detuviera. ¿Qué más? Preguntó. Su padre llamó Dio el agente. Dice que su hija estaba investigando casos antiguos de mujeres desaparecidas, casos que nunca se resolvieron. Dice que ella había mencionado que estaba cerca de encontrar un patrón. Zamora sintió ese cosquilleo familiar en la base de su cráneo, esa intuición que había aprendido a no ignorar después de 3 décadas en el trabajo. Dame su nombre, dijo, ya alcanzando su chaqueta de nuevo. Marina Courts, respondió el agente. Última vez vista saliendo de la biblioteca municipal anoche. Tomó un taxi. En el reloj en la pared de la comisaría marcaba las 2:34 m del 17 de octubre. Marina llevaba desaparecida 26 horas y 47 minutos, y en algún lugar de Bahía Oscura, en un lugar que olía a humedad y gasolina, y algo más oscuro, ella estaba despertando en la oscuridad más absoluta que jamás había conocido. La llamada llegó a las 6:42 am del 17 de octubre. Un hombre que paseaba a su perro en el callejón detrás del distrito industrial había encontrado algo en una mochila de lona café, empapada por la lluvia. Su contenido esparcido como cartas de tarot boca arriba. Fotocopias de artículos antiguos flotaban en charcos de agua aceitosa, la tinta corriendo hasta volverse ilegible. Pero no era la mochila lo que había hecho que el hombre llamara a la policía con manos temblorosas. Era el arete, un solo arete de plata en forma de media luna, descansando en el pavimento mojado, como una pequeña acusación. El detective Héctor Zamora llegó al callejón cuando el sol apenas comenzaba a romper a través de la niebla persistente. El área ya estaba acordonada con cinta amarilla, y 2 oficiales uniformados mantenían a distancia a los curiosos matutinos. Zamora se puso guantes de látex azul y se acercó lentamente, sus ojos escaneando cada centímetro del pavimento. Había aprendido hacía mucho que las escenas del crimen hablaban. Si sabías escuchar, este lugar susurraba secretos en C. Arrodilló junto a la mochila. El nombre Marina Cortés estaba escrito en el interior con marcador permanente negro, parcialmente borrado por el uso. Comenzó a examinar las fotocopias, tratando de reconstruir su contenido, a pesar del daño del agua. Fragmentos de historias emergían en doble comillas, ... desaparecida el 15 de octubre de 1987,
v y está, por última vez, saliendo de la biblioteca. Un taxi de color oscuro, detective, llamó uno de los oficiales, un joven llamado Márquez, que llevaba apenas 6 meses en el departamento. Encontramos algo más, señaló hacia el final del callejón, donde la niebla aún se aferraba a las sombras. Zamora se acercó y vio marcas de llantas, frescas, claramente visibles en el asfalto húmedo. ¿Hay algo más? Pequeñas manchas oscuras que formaban un rastro hacia una puerta de metal con el número 1847 pintado en rojo descolorido. En Zamora sacó su linterna, aunque la luz del día creciente apenas la hacía necesaria. Iluminó las manchas. Su experiencia le dijo lo que era antes de que su mente consciente lo procesara completamente. En sangre. No mucha, quizás de un rasguño o corte menor, pero suficiente para contar una historia de resistencia, de lucha. Necesito saber quién es el dueño de este edificio, dijo Zamora, su voz tensa. Ahora, mientras Márquez hacía llamadas frenéticas, Zamora se quedó solo en el callejón, mirando la puerta cerrada. Algo vibraba en el aire, una sensación de urgencia que hacía que su estómago se apretara. Marina Cortés llevaba desaparecida más de 30 horas. Las estadísticas que conocía demasiado bien flotaban en su mente como espectros. Las primeras 48 horas eran críticas. Después de eso, la probabilidad de encontrar a una víctima viva caía en picada. Intentó girar la manija de la puerta metálica. Cerrada, golpeó con su puño. El sonido resonó hueco, vacío. Marina, gritó, sabiendo que era probablemente inútil, pero incapaz de no intentarlo. Marina Quartz. Soy el detective Zamora de la policía de Bahía Oscura. Si puedes oírme, haz cualquier sonido. El silencio que siguió fue absoluto. Zamora presionó su oreja contra el metal frío. Nadan. Solo el sonido, distante del tráfico despertando, y el graznido de gaviota. En algún lugar, sobre la niebla, el edificio está registrado a nombre de una compañía disuelta. Hace 15 años, reportó Márquez, leyendo de su teléfono. Antes de eso, era una planta procesadora de pescado. Ha estado abandonado desde entonces. Oficialmente, repitió Zamora, captando el énfasis. Los vecinos del área dicen que a veces ven luz por las noches en movimiento, pero nadie ha reportado nada formal porque, bueno, este no es exactamente el tipo de vecindario donde la gente llama a la policía por cada cosa extraña. Zamora tomó su radio. Necesito una orden de allanamiento para el 1847 de la calle Industrial, y quiero que el equipo de análisis forense esté aquí en 20 minutos. Hizo una pausa, mirando de nuevo la puerta metálica. Y consíganme un equipo con herramientas de corte. Si la orden tarda demasiado, vamos a entrar allí todos formas a las 8:15 a.m. Con una orden judicial obtenida con velocidad récord, gracias a un juez que Zamora conocía desde la academia. Las puertas de metal fueron forzadas. El sonido del metal quejándose resonó por el callejón como un grito. Cuando las puertas finalmente cedieron, revelaron una escalera de concreto que descendía hacia la oscuridad. Zamora encendió su linterna y comenzó a bajar, seguido por 2 oficiales armados y un técnico forense llamado Diana Torres, una mujer de 42 años, con el cabello recogido en una trenza apretada y ojos que habían visto demasiadas cosas horribles para sorprenderse fácilmente. El aire que subía desde abajo era rancio, cargado de humedad y algo más, un olor a oxidación y descomposición débil, que hizo que Zamora apretara la mandíbula. La escalera terminaba en un sótano amplio. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando un espacio que alguna vez había sido utilizado para almacenamiento. Viejos ganchos de carnicería colgaban del techo. Contenedores oxidados se apilaban en las esquinas o en el centro, incongruente con el ambiente industrial. Había algo que hizo que todos se detuvieran. Era una silla de madera,
vieja, pero sólida, con restos de cuerda colgando de los brazos. A Indiana Torres se adelantó, su cámara capturando cada detalle. Zamora observó cómo trabajaba, documentando la escena con eficiencia metodológica, pero era algo más lo que captó su atención. En una de las paredes, apenas visible en la penumbra, había fotografías, cientos de ellas, pegadas con cinta adhesiva amarillenta, algunas tan viejas que los colores se habían desvanecido a tonos sepia. Se acercó lentamente, su linterna moviéndose de imagen en imagen. Todas eran de mujeres de diferentes edades, pero todas compartiendo cierta similitud. Un cabello oscuro, complexión delgada, una cierta intensidad en los ojos. Algunas parecían ser fotografías casuales, tomadas sin que el sujeto lo supiera. Otras eran más formales, retratos, y algunas, las que hicieron que el estómago de Zamora se revolviera, eran claramente post-mortem. «Dios mío», susurró uno de los oficiales detrás de Ellen. En la esquina inferior de la pared de fotografías había algo escrito con marcador negro en el concreto desnudo en mamá. «¿Dónde estás? Te estoy buscando. Te las estoy enviando para que no estés sola. Tenemos un patrón», dijo Diana, su voz profesional pero tensa. «Estas fotografías abarcan décadas. Mira las fechas en las Polaroids viejas. 1987, 1993, 2001, 2009, 2014. Hizo una pausa, su luz deteniéndose en una imagen en particular. Guayaquil, octubre de 2018. Hace 3 días. Zamora se acercó. La fotografía mostraba a una mujer joven con cabello negro, en un corte bob irregular, usando un abrigo color mostaza. Estaba sentada en lo que parecía ser un café, mirando por la ventana, ajena a la cámara. «Marina Courts». «Él la estaba siguiendo», dijo Zamora, su mente trabajando rápidamente. Antes de que ella siquiera tomara su taxi, él ya la había elegido. La estaba estudiando. «Detective, hay más», llamó Márquez desde el otro lado del sótano. Había encontrado un archivador metálico, su cerradura rota hacía tiempo. Dentro, organizados con meticulosidad obsesiva, había carpetas, cada una etiquetada con un nombre y una fecha. Elena Vargas, octubre 1987. An Patricia Montes, octubre 1993. An Sofía Ramírez, octubre 2001. Zamora sintió que algo se asentaba en su estómago como plomo frío. «Todas en octubre», murmuró. «Todas desaparecidas en octubre». Abrió la carpeta más reciente. El nombre en la pestaña decía a Marina Cortés, octubre 2018. Dentro había fotocopias de artículos que Marina misma había estado investigando, junto con notas manuscritas en una caligrafía angular. «Ann se parece a ella, hace las mismas preguntas, será perfecta». «¿Quién es él?», preguntó Diana, aunque la pregunta flotaba sin respuesta en el aire. Viciado del sótano Han, la respuesta llegó cuando Márquez encontró algo más en el archivador. Una licencia de taxi, vieja y laminada, con una fotografía de un hombre de unos 25 años, cabello oscuro, ojos que parecían negros bajo la luz del flash. El nombre: Andrés Valmont. Fecha de emisión: en 2002. Y debajo, en una carpeta separada, había algo más personal: al fotografías familiares. Una mujer joven con un niño, ambos sonriendo en un parque. La mujer se parecía sorprendentemente a todas las que estaban en la pared. El niño tendría unos 10 años, con esos mismos ojos oscuros. Al reverso de una de las fotografías, con letra infantil: «And yo y mamá». 1985, antes de que se la llevaran, Zamora tomó su radio con manos que no temblaban solo por fuerza de voluntad. «Necesito toda la información sobre Andrés Beaumont, conductor de taxi, licencia número 4427, y quiero una APB emitida ahora. Considerado extremadamente peligroso, posiblemente armado y probablemente con una rehén». Mientras el equipo forense
continuaba documentando la escena. Zamora subió las escaleras de regreso a la luz del día. Afuera, la niebla finalmente se estaba levantando, revelando un cielo gris pálido. Sacó su teléfono y marcó el número que le habían dado la noche anterior. El padre de Marina contestó al primer tono. ¿La encontraron?, preguntó la voz del hombre. Desesperación cruda en cada sílaba. Zamora cerró los ojos por un momento. Estamos siguiendo una pista sólida, pero necesito preguntarle algo. El abrigo que su hija usa, el color mostaza, ¿de dónde lo sacó? Hubo una pausa larga. Era de su madre, respondió el padre finalmente. Mi esposa murió hace 5 años de cáncer. Marina lo usa todo el tiempo. Dice que la hace sentir cerca de ella. En algo hizo clic en la mente de Zamora. ¿Su esposa trabajó alguna vez en Bahía Oscura? Sí, dijo el padre, confusión clara en su voz. Hace muchos años, antes de que nos casáramos, trabajó en la biblioteca municipal durante un verano, mientras estudiaba. Poor show. Zamora no respondió la pregunta. Su mente ya estaba corriendo en otra dirección. ¿Recuerda qué año fue eso? Tendría que haber sido 1987. Creo, sí. 1987. Junio a septiembre. Junio a septiembre. El mundo pareció inclinarse ligeramente bajo los pies de Zamora. 1987. El mismo año en que Elena Vargas desapareció. El mismo año en que, según las notas del sótano, la madre de Andrés Valmont también desapareció. Las piezas comenzaban a unirse, formando una imagen que era mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. Señor Cortés, dijo Zamora, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Vamos a encontrar a su hija, pero necesito que me envíe cualquier fotografía que tenga de su esposa, de ese periodo. 1987, cuando trabajaba en la biblioteca. Ann colgó y se volvió hacia Diana, que había subido detrás de él. Esto no es solo sobre mujeres aleatorias, dijo. Hay una conexión. ¿Algo que pasó? En 1987, en esa biblioteca, y Andrés Valmont ha pasado 30 años tratando de resolver algo, o vengarlo. ¿Y Marina?, preguntó Diana a Zamora. Miró hacia el horizonte donde el océano Pacífico se encontraba con el cielo gris. Marina es la clave. Él no la mató inmediatamente como a las otras. La está manteniendo en algún lugar, porque ella representa algo para él, algo específico en ese momento. El teléfono de Zamora vibró. Un mensaje del departamento de informática. Habían rastreado el teléfono celular de Andrés Valmont. Su última ubicación conocida había sido cerca del puerto, en el antiguo distrito de bodegas, pero el teléfono se había apagado hace 23 horas, justo después del momento estimado de la desaparición de Marina. Prepara al equipo, dijo Zamora a Márquez. Vamos al puerto y llama a la compañía de taxis. Quiero saber dónde está ese Impala azul marino ahora. Mientras el equipo se movilizaba, Zamora se quedó un momento más en el callejón, mirando la puerta ahora abierta del sótano. 30 años de obsesión, 30 años de dolor no resuelto, transformándose en violencia metódica, y en algún lugar de esta ciudad, envuelta en niebla, Marina Cortés esperaba, si es que todavía estaba viva, a que alguien encontrara las pistas que Andrés Valmont había dejado deliberadamente a Ann. Porque hombres como Valmont, Zamora lo sabía por experiencia, no solo querían matar, querían ser vistos, querían que su historia fuera contada. Y Marina, una escritora que perseguía historias de desapariciones sin resolver, era la audiencia perfecta para su acto final. La pregunta era, ¿llegarían a tiempo para el último acto? ¿O solo encontrarían otro cuerpo para añadir a la colección de fotografías en ese muro de pesadilla? El reloj seguía corriendo. Marina llevaba desaparecida 34 horas, y en Bahía Oscura, la niebla comenzaba a arrastrarse de regreso desde el océano, preparándose para otra noche. El distrito del puerto olía a sal, óxido y secretos enterrados. El equipo del detective Zamora llegó a las 10:47 am. Un convoy
de 3 vehículos sin marcas, que se dispersó estratégicamente entre las calles estrechas bordeadas de bodegas abandonadas. Este era el corazón industrial de Bahía Oscura, el lugar donde la ciudad había prosperado décadas atrás cuando la pesca era rey. Ahora solo quedaban esqueletos de concreto y metal, ventanas rotas que miraban como cuencas vacías, y el sonido constante de las olas golpeando contra los muelles podridos. Zamora estaba de pie frente a la bodega número 7, un edificio de 3 pisos, con paredes de ladrillo descolorido y un letrero casi ilegible que decía Pesquera San Miguel. Según los registros del departamento de vehículos, Andrés Volmont había registrado esta dirección como su domicilio en 2003. Han 15 años viviendo en un lugar que oficialmente estaba abandonado. 15 años de invisibilidad, sin movimiento visible, reportó el oficial de asalto a través del radio. Ventanas, una entrada principal y una puerta trasera que da al muelle. Ordine. Zamora estudió el edificio. Algo no encajaba. Si Volmont estaba manteniendo a Marina aquí, ¿por qué usar su dirección registrada? Era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear, a menos que quisiera que lo encontraran, o a menos que Marina ya estuviera muerta, y esto era solo otro escenario vacío en su teatro mórbido. Vamos a entrar, decidió Zamora, pero con precaución. Asumimos que está armado, asumimos que tiene trampas, y asumimos que todavía tiene a la rehén. El equipo se movió con eficiencia practicada. En 90 segundos, habían forzado la puerta principal y estaban dentro. Zamora entró último, su mano en su arma de servicio, sus sentidos hiperalertas. El interior era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones conectadas. Olía a humedad y algo químico que Zamora no podía identificar completamente. La planta baja estaba mayormente vacía, excepto por equipamiento industrial, oxidado en viejas cintas transportadoras, ganchos de metal, contenedores de hielo quebrados. Pero en una esquina, incongruente con el abandono general, había evidencia de ocupación reciente en un colchón con sábanas relativamente limpias, una lámpara de pie conectada a un generador portátil, una pequeña estufa de camping. Detective, llamó Diana Torres desde el segundo piso. Su voz tenía esa calidad tensa que Zamora había aprendido a reconocer. Algo importante. Ann subió las escaleras de concreto, cada paso resonando en el espacio vacío. El segundo piso había sido parcialmente convertido en un espacio habitable. Paredes de plástico dividían el área abierta en habitaciones improvisadas, y en lo que parecía ser una especie de oficina, Diana estaba de pie frente a una pared cubierta de mapas. No eran mapas ordinarios, eran planos detallados de Bahía Oscura, pero modificados con marcas en tinta roja, círculos alrededor de ubicaciones específicas. A la biblioteca municipal, varios cafés, el edificio de Marina, media docena de otros lugares, y líneas conectando todos estos puntos, en un patrón que parecía casi ritual. Es un mapa de casa, dijo Zamora en voz baja. Marcó todos los lugares donde las vio, donde las siguió. Pero había algo más. En el centro de uno de los mapas, había una fotografía pegada con un alfiler. Una mujer de aproximadamente 40 años, cabello oscuro recogido en un moño, sonrisa cansada. Debajo de la fotografía, escrito con la misma caligrafía angular que habían visto en el sótano en Elena Vargas: Bibliotecaria 1987. ¿Eras tú, mamá? ¿Cambiaste tu nombre? ¿Por qué nos dejaste? Adiós, susurró Diana. Él pensó que una de sus víctimas era su madre. Estaba buscando a su madre entre todas estas mujeres. Ann Zamora sintió que algo se solidificaba en su comprensión del caso. Andrés Volmont no estaba matando por placer o poder, estaba ejecutando una búsqueda desesperada y distorsionada. Cada mujer que tomaba era un intento de resolver el enigma de su madre desaparecida. Y cuando inevitablemente no era ella, cuando no podía darle las respuestas que necesitaba, su decepción se convertía en rabia. Continúen buscando, ordenó Zamora, documentos, computadores, cualquier cosa que nos diga
¿Dónde podría haber llevado a Marina mientras el equipo se dispersaba? Zamora se quedó estudiando el mapa. Sus ojos siguieron las líneas rojas, buscando algún patrón, alguna lógica en la locura. Y entonces lo vio. Todas las líneas convergían en un punto que no estaba marcado en el mapa oficial de la ciudad. Un área en las afueras, donde el mapa simplemente decía zona industrial abandonada, acceso restringido. Sacó su teléfono y buscó en Google Maps. La ubicación correspondía a la antigua planta de procesamiento de Pesquera del Norte, cerrada en 2010 después de múltiples violaciones ambientales. El edificio más grande, según las imágenes satelitales, era una estructura de 6 pisos, prácticamente aislada, rodeada de terreno baldío, el lugar perfecto para mantener a alguien sin ser molestado. Márquez llamó Zamora. Necesito que coordines con la patrulla más cercana. Quiero ojos en la antigua Pesquera del Norte en 20 minutos, pero que no se acerquen. Solo observación. Mientras esperaban confirmación, Zamora continuó explorando la improvisada vivienda de Volmont. En lo que parecía ser un dormitorio, encontró algo que hizo que su pulso se acelerara. En un diario. No el registro de objetos que habían mencionado en los informes, sino un diario real, con páginas llenas de escritura apretada. Comenzó a leer, pasando páginas rápidamente. Las entradas databan de 2002, justo después de que Volmont obtuviera su licencia de taxi. Las primeras eran casi banales, notas sobre pasajeros, quejas sobre el tráfico, pensamientos sobre el clima, pero gradualmente el tono cambiaba. Comenzaba a obsesionarse con ciertos pasajeros, mujeres que le recordaban a alguien, mujeres que llevaban abrigos similares, que tenían el mismo corte de pelo, que trabajaban en bibliotecas o librería. 15 de octubre de 2003, leyó Zamora en voz alta. Hoy es el aniversario. 16 años desde que mamá desapareció. Vi a una mujer en la biblioteca que podría ser ella, más vieja. Claro, pero los ojos son iguales. La seguí durante 3 días. No es ella. Nunca es ella. ¿Cuándo vas a volver a casa, mamá? ¿Cuándo vas a decirme que todo esto fue un error? Las entradas continuaban, año tras año, cada octubre, marcando un nuevo ciclo de obsesión. Y luego, en 2009, algo cambiaba. Ann, ya no puedo seguir esperando. Si no vienes a mí, entonces haré que vengas. Tomaré a alguien que se parezca a ti. La mantendré hasta que me diga la verdad, hasta que admita por qué me abandonó. Sí, no puede. Entonces al menos sabrá cómo se siente ser el que espera y espera y nunca recibe respuestas. Era su primer homicidio, dijo Diana, que había estado leyendo por encima del hombro de Zamora. Octubre de 2009. Eso coincide con uno de los nombres en los archivos del sótano en Zamora. Pasó a las entradas más recientes. 3 de octubre de 2018. Leyó La Vie Hoy. Marina Courts es escritora, como mamá quería ser. Investiga desapariciones, como si estuviera buscando algo. Alguien. Tal vez está buscándome. Tal vez el universo finalmente me está enviando a alguien que entienda. Alguien que pueda contar mi historia correctamente. Todas las demás solo gritaban o lloraban. Pero ella hace preguntas. Será diferente esta vez. Tiene que serlo. El radio de Zamora crepitó. Detective. Unidad de patrulla reportando desde la Pesquera del Norte. Tenemos visual de un vehículo en Pola azul marino, estacionado en el lado oeste del edificio principal, sin movimiento visible. Pero, detective, hay una luz en el 5º piso. ¿Alguien está allí? Zamora sintió adrenalina pura correr por sus venas. Nadie se mueve, ordenó. Mantengan distancia y posición. Vamos en camino. Encerró el diario y miró a su equipo. Marina Cortés lleva desaparecida 38 horas. Si las estadísticas son correctas, nuestras posibilidades de encontrarla viva son del 30% y cayendo. Pero Volmont
es diferente de otros secuestradores. Él no solo quiere matar, quiere ser entendido. Y eso significa que todavía podría estar hablando con ella. Todavía podría estar contándole su historia. ¿Y si ya terminó?, preguntó Márquez, su voz joven, mostrando miedo que intentaba ocultar. Entonces recuperamos un cuerpo y aseguramos evidencia para cerrar 30 años de casos sin resolver, respondió Zamora con dureza. Pero vamos a operar bajo el supuesto de que todavía tenemos una oportunidad. Así que muévanse rápido, pero piensen más rápido. Este tipo ha estado 3 décadas adelante de nosotros. No le demos más ventaja. El convoy salió de la bodega del puerto a las 11:34 am. El cielo, sobre Bahía Oscura, se había oscurecido, amenazando lluvia. Zamora condujo su propio vehículo, sus manos apretadas en el volante, su mente repasando cada detalle que habían descubierto. 30 años de dolor, 30 años de búsqueda retorcida. Y ahora, potencialmente, el capítulo final. Pensó en Marina Cortés, atrapada en algún lugar, con un hombre que vivía entre la realidad y un pasado que nunca lo soltaría. ¿Qué habría estado pasando por su mente durante estas 38 horas? Terror, desesperación, o, siendo la investigadora que era, estaría tratando de entender a su captor, buscando las palabras correctas que podrían salvar su vida. Su teléfono sonó. El padre de Marina, detective, envié las fotografías que pidió de mi esposa en 1987. Las recibiré en un momento, dijo Zamora. Señor Cortés, necesito que se quede cerca de su teléfono. Tenemos una pista sólida. Hubo un silencio. Luego, ¿está viva? Zamora no quería dar falsas esperanzas, pero tampoco podía quitarle todo. Estamos actuando como si lo estuviera, respondió finalmente. Y eso es todo lo que puedo decir. Oran colgó y abrió el email en su teléfono. 3 fotografías aparecieron. La primera mostraba a una mujer joven en los escalones de la biblioteca municipal, sonriendo a la cámara. La segunda era un grupo de personas en lo que parecía ser un picnic de empleados. La misma mujer en el centro. Y la tercera, Zamora casi perdió el control del auto. Tuvo que orillarse, su corazón martillando en su pecho. La tercera fotografía mostraba a la esposa del señor Cortés junto a otra mujer, ambas en uniformes de biblioteca, ambas sonriendo. La segunda mujer era Mayo R., quizás 40 y tantos, y aunque la calidad de la fotografía de 1987 no era perfecta, Zamora podía ver claramente su rostro, un rostro que había visto antes, en las fotografías del sótano, en los archivos de personas desaparecidas. A la madre de Andrés Volmont marcó inmediatamente de regreso al padre de Marina, la mujer, junto a su esposa, en la tercera fotografía. ¿Sabe quién es? Sí, respondió el hombre. Beatriz, creo que se llamaba Beatrice Valmont. Eran amigas ese verano. Mi esposa la mencionaba a veces. Dijo que Beatriz desapareció repentinamente en octubre. Simplemente dejó de ir a trabajar un día. Nunca supieron qué pasó con ella. El mundo de Zamora se reorganizó completamente. Su esposa la conocía bien, bastante bien, creo. Cuando mi esposa murió, encontré algunas cartas viejas entre sus cosas, cartas que Beatriz le había escrito después de dejar su trabajo. Aparentemente se había mudado a otra ciudad. Estaba tratando de comenzar de nuevo, alejarse de un esposo abusivo, o algo así. Las cartas llegaron durante varios meses, y luego simplemente pararon. ¿Tiene esas cartas? Debería tenerlas en alguna caja. Poetry. Necesito que las encuentren ahora y que me las envíe fotografiadas. Is urgent. Zamora volvió a entrar al tráfico, su mente corriendo. La madre de Andrés Volmont no había desaparecido, se había ido voluntariamente, escapando de su esposo, pero nunca le dijo a su hijo. Y Andrés, de 11 años, había construido toda una narrativa alternativa, que su madre había sido secuestrada, tomada por un taxista misterioso.
perdida para siempre sin explicación. Durante 30 años había estado buscando a una mujer que había muerto, probablemente de causas naturales, en alguna otra ciudad, bajo otro nombre, y había matado a mujeres inocentes que se parecían a un fantasma de su imaginación. Y ahora tenía a Marina, la hija de la única persona que podría haberle dicho la verdad sobre su madre. El círculo se cerraba de la manera más oscura posible. El convoy llegó a la pesquera del norte a las 12:23 p.m. El edificio se alzaba contra el cielo gris, como un monumento a la decadencia industrial. 6 pisos de concreto, manchado, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafiti y vegetación invasora. El Impala azul marino estaba exactamente donde la patrulla había reportado, estacionado como si nada en el mundo estuviera mal. En Zamora organizó a su equipo, uno por la entrada principal, uno por la trasera. Suban piso por piso en despacio, en silencioso si lo encuentran. Intenten hablar primero. Si tiene a Marina, la última cosa que queremos es ponerlo en pánico. ¿Y si ya está muerto?, preguntó Diana. ¿Y si esto es una escena de asesinato o suicidio esperando a ser descubierta? Entonces documentamos todo y vivimos con eso, respondió Zamora. Pero no anticipemos el peor escenario. No todavía entraron al edificio a las 12:41 p.m. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, habitaciones inundadas y el omnipresente olor a pescado podrido que nunca había abandonado completamente el lugar. Cada piso estaba peor que el anterior, más oscuro, más peligroso, más como el set de una pesadilla. En el 5.º piso, Zamora vio la luz. Emanaba de debajo de una puerta al final de un pasillo largo. Una luz suave, casi acogedora, completamente fuera de lugar en este infierno industrial. Se acercó lentamente, su arma desenfundada pero apuntando al suelo, su respiración controlada detrás de él. Su equipo se dispersó, cubriendo ángulos, preparándose para cualquier eventualidad. Diana tenía su cámara lista. Márquez parecía pálido, pero determinado. Los oficiales de asalto estaban tensos como cables de acero. Zamora llegó a la puerta, escuchó y lo que oyó hizo que su sangre se helara. Voces, 2 voces, una masculina, calmada, casi hipnótica, y una femenina, débil pero consciente. Marina estaba viva, y entonces entendí. Estaba diciendo la voz de Andrés Beaumont, que nunca iba a encontrarla, que ella eligió irse, eligió dejarme con un padre que me golpeaba cada noche y me decía que era mi culpa que ella se fuera, que si yo hubiera sido un mejor hijo, ella se habría quedado. La voz de Marina, rasposa pero clara. No fue tu culpa, Andrés. Nada de esto fue tu culpa. Tu madre estaba huyendo de un abusador. Tú eras un niño. No podías haber hecho nada diferente, pero pudiste haberme dicho. Tú. La voz de Andrés se quebró. Tu madre sabía. Ella sabía dónde fue mi madre. Y nunca nos dijo. Me dejó buscar fantasmas durante 30 años. Mi madre murió sin saber que tú eras el hijo de Beatriz, respondió Marina. Y Zamora podía oír la desesperación controlada en su voz, la forma en que estaba tratando de mantener la conversación, de mantenerlo hablando. Si hubiera sabido, te lo habría dicho. Las cartas que Beatriz le envió, probablemente las mantuvo en privado, porque Beatriz tenía miedo de que su esposo la encontrara. Estaba tratando de protegerla en silencio. Zamora usó el momento para posicionarse mejor. Podía ver a través de una grieta en la puerta. La habitación había sido transformada en algo surreal, en velas por todas partes, proyectando sombras danzantes. En el centro, Marina estaba sentada en una silla, con las manos atadas al frente, su rostro mostrando agotamiento y terror controlado. Andrés estaba de pie frente a ella, un arma en su mano derecha, pero apuntando al suelo, no a ella. 30 años, dijo Andrés finalmente, su voz apenas un susurro. Maté a 7 mujeres buscando respuestas. ¿Y tú? La única que realmente podría haberme ayudado a entender. Eres la hija
de la única persona que sabía la verdad. «Puedes terminar esto ahora», dijo Marina. «Déjame ir, entregarte. Cuenta tu historia. Yo escribiré sobre tu madre, sobre lo que sufrió, sobre cómo el sistema falló en protegerte. Pero tienes que dejarlo terminar». Aquí Andrés levantó el arma. Zamora tensó cada músculo listo para irrumpir. Pero Andrés no apuntó a Marina, se apuntó a sí mismo, presionando el cañón contra su sien. «Ya terminó», dijo. «Hace 30 años. Simplemente no lo sabía». «Andrés». «No», suplicó Marina, y Zamora vio lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, tu historia merece ser contada, merece ser más que este momento». Zamora tomó su decisión. Abrió la puerta de golpe, su arma apuntando, su voz firme en Andrés Volmont. «Policía, baja el arma». El mundo se congeló. Andrés se volvió lentamente, el arma aún en su sien, sus ojos encontrándose con los de Zamora. «¿O en esos hoyos?» Zamora no vio locura, vio dolor tan profundo que era casi físico, tan antiguo que había formado capas como piedra sedimentaria. «Es demasiado tarde», dijo Andrés. «Ha sido demasiado tarde desde 1987. «Nunca es demasiado tarde para elegir diferente», respondió Zamora, bajando su arma ligeramente. «Un gesto de buena fe. Tu madre no eligió dejarte, eligió sobrevivir. Y ahora tú puedes elegir que su legado no sea esto, no sea las mujeres que mataste buscando fantasmas por un momento que se estiró como eternidad». Nadie se movió. Las velas parpadeaban. La lluvia había comenzado afuera, golpeando contra las ventanas rotas. Marina contenía la respiración. El equipo de Zamora esperaba la señal. Y entonces, lentamente, tan lentamente que casi parecía no estar sucediendo, Andrés Volmont bajó el arma. El aliento colectivo que todos habían estado conteniendo salió en un suspiro. Zamora se acercó, extendiendo su mano. «El arma. Andrés, dámela». Andrés miró el arma en su mano como si la viera por primera vez. Luego la dejó caer. El sonido del metal golpeando el suelo de concreto resonó en la habitación. Se dejó caer de rodillas, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que habían sido contenidos durante 3 décadas. Zamora hizo una señal y 2 oficiales se adelantaron, esposando suavemente a Andrés mientras leían sus derechos. Diana corrió hacia Marina, cortando las cuerdas de sus muñecas con un cuchillo táctico, envolviéndola en una manta térmica que había aparecido de la nada. «¿Estás herida?», preguntó Zamora a Marina. Su mano en su hombro. Marina negó con la cabeza, temblando. Habló durante horas. Mi cantot, su madre, su padre, cada mujer que tomó. Quería que alguien entendiera, quería que su historia fuera recordada. Miró a Andrés, siendo llevado hacia la puerta, y sus ojos se llenaron de algo complicado, de horror. Sí, pero también una tristeza profunda. Fue un niño roto que creció en un hombre roto, y nadie nunca lo ayudó. Eso no excusa lo que hizo, dijo Zamora suavemente. «Lo sé», respondió Marina, «pero tampoco significa que no merezca ser comprendido». Mientras sacaban a Andrés del edificio, Zamora se quedó un momento más en esa habitación, llena de velas. Miró alrededor, viendo la escena que Volmont había montado. Fotografías de su madre en las paredes, cartas escritas, pero nunca enviadas. Un altar a un dolor que había consumido toda una vida en el piso, junto a donde Andrés había estado de pie. Había un objeto que Zamora reconoció de las descripciones del sótano, un reloj de bolsillo antiguo. Lo recogió con guantes. La parte posterior estaba grabada para Beatriz, con amor eterno, de tu hijo Andrés. Feliz Día de las Madres, 1985. 2 años antes de que ella desapareciera de su vida. 2 años antes de que todo se rompiera. Zamora cerró el reloj y lo puso en una bolsa de evidencia. Afuera, las sirenas de las ambulancias se acercaban. La ciudad de Bahía Oscura estaba despertando a una historia
que había estado oculta durante 30 años. Y en algún lugar, las familias de 7 mujeres finalmente recibirían respuestas que habían esperado durante décadas. Pero mientras salía del edificio, viendo a Marina siendo revisada por paramédicos, a Andrés siendo colocado en el asiento trasero de un patrullero, Zamora se preguntó, ¿era esto justicia? ¿O simplemente el final inevitable de una tragedia que había comenzado mucho antes de que el primer crimen fuera cometido? No tenía respuesta. Solo sabía que cuando el dolor no se trata, cuando los niños rotos se convierten en adultos sin ayuda, las heridas se profundizan hasta que sangran en las vidas de otros. Y Bahía Oscura llevaría estas cicatrices durante mucho tiempo. El reloj marcaba las 1:47 p.m. del 17 de octubre de 2018. Ann Marina Cortés había sido encontrada con vida después de 42 horas de cautiverio. Andrés Valmont estaba bajo custodia y el taxi fantasma que había aterrorizado a Bahía Oscura durante 3 décadas finalmente había llegado a su última parada. Pero la historia, Zamora sabía, estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando a ser contada. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad legal y mediática. El juicio de Andrés Valmont capturó la atención de todo el país, no porque fuera particularmente sensacional en sus detalles, aunque ciertamente los tenía, sino porque exponía algo más profundo, como el trauma infantil no tratado podía fermentar durante décadas hasta convertirse en monstruosidad. Marina Cortés testificó en el juicio. Se sentó en el estrado durante 4 horas, describiendo meticulosamente las 42 horas que pasó en cautiverio. Pero su testimonio no fue el de una víctima pidiendo venganza, fue el de una cronista documentando una tragedia humana en todas sus capas complejas. Habló sobre cómo Andrés le había contado la historia de su madre, de un padre abusivo que lo golpeaba con cinturones y cables eléctricos, de servicios sociales que nunca intervinieron, a pesar de múltiples reportes de maestros preocupados. No estoy pidiendo clemencia, dijo Marina en su declaración final, su voz clara en el tribunal silencioso. Lo que Andrés Valmont hizo fue imperdonable. 7 mujeres inocentes murieron, 7 familias quedaron destrozadas. Pero si no entendemos por qué sucedió esto, si no examinamos los sistemas que fallaron, entonces garantizamos que habrá más Andrés Valmonts en el futuro, más niños rotos que crecerán en adultos peligrosos, porque nadie los ayudó cuando todavía había tiempo. El jurado deliberó durante 6 días. Encontraron a Andrés Valmont culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de secuestro agravado y múltiples cargos menores. El juez lo sentenció a 7 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, Andrés no reaccionó, simplemente se quedó sentado, sus manos esposadas en su regazo, mirando un punto en el espacio que solo él podía ver. En el detective Héctor Zamora estuvo presente en cada día del juicio. Observó cómo las familias de las víctimas lloraban, cómo los abogados argumentaban, cómo la justicia seguía su curso inevitable. Pero también vio algo más. Vio a un hombre de 42 años que todavía era, en muchas formas, el niño de 11 años esperando que su madre regresara a casa después de la sentencia. Zamora visitó a Andrés en la prisión estatal. No tenía que hacerlo. El caso estaba cerrado, su trabajo estaba completo. Pero algo lo impulsaba a una última conversación. Se sentaron en lados opuestos de una mesa de metal, en la sala de visitas, separados por un cristal rayado. Andrés había envejecido en los 6 meses desde su arresto. Había perdido peso, tenía el cabello más gris. Sus ojos, esos ojos oscuros que habían visto y hecho cosas horribles, ahora solo mostraban cansancio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Andrés a través del teléfono de la prisión. No lo sé, admitió Zamora honestamente. Quizás porque, después de 30 años en este trabajo, nunca tuve un caso que me hiciera cuestionar tanto qué significa justicia. Andrés casi sonrió. Justicia.
No existe tal cosa. Solo hay consecuencias. Y las mías finalmente me alcanzaron. Las cartas, dijo Zamora, cambiando de tema. Las que tu madre le escribió a la señora Cortés. Las leí todas. Ella hablaba de ti. En cada una decía cuánto te extrañaba, cuánto le dolía haberse ido sin ti, pero tenía demasiado miedo de que tu padre te usara para encontrarla. Planeaba regresar por ti cuando fueras mayor, cuando pudieras elegir por ti mismo. Andrés cerró los ojos, pero nunca lo hizo. Murió en un accidente automovilístico en 1992 en Seattle. Había cambiado su nombre a Elizabeth Moreno. Tenía tu fotografía en su cartera. La única pertenencia personal que llevaba con ella. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Andrés. 5 años después de irse, estuve esperándola durante 5 años, cuando ya estaba muerta. Y durante 26 años después, mataste buscándola. Entre extraño, Cian, la palabra salió como un suspiro. No sé en qué momento perdí la capacidad de distinguir entre buscar a mi madre y castigar al mundo por quitármela. El dolor, la rabia, la soledad. Y de repente tenía 20 años, luego 30, luego 40. Y había vivido toda mi vida en ese momento cuando tenía 11 años. Y ella no llegó a casa. Zamora no dijo nada durante un largo momento. ¿Qué podía decir? ¿Qué entendía? No, ¿qué perdonaba? No era su perdón para dar. Marina escribió un libro, dijo finalmente. Sabrati, sobre tu madre, sobre todo esto. Se publica el próximo mes. Andrés abrió los ojos. ¿Qué dice? No lo sé. No me dejó leerlo antes de la publicación, pero sé que pasó cientos de horas investigando. Encontró a personas que conocieron a tu madre. Rastreó cada lugar donde vivió después de dejar Bahía Oscura. Habló con psicólogos, trabajadores sociales, expertos en trauma infantil. Creo que está tratando de contar la historia completa. No solo la del monstruo que mataba mujeres, sino la del niño que fue roto mucho antes de que pudiera defenderse. Merece más que eso, dijo Andrés suavemente. Después de lo que le hice, merece paz, no cargar con mi historia. Ella me dijo una vez que las historias necesitan ser contadas precisamente porque son difíciles, porque nos obligan a mirar partes de nosotros mismos y de nuestra sociedad que preferiríamos ignorar. A Zamora se levantó para irse, pero Andrés lo detuvo con una pregunta en detective. ¿Crees que hay algo después de esto? ¿Después de la muerte? Zamora pensó en todas las víctimas que había visto en su carrera, en todas las familias rotas, en todo el dolor que los humanos se infligían unos a otros. No lo sé, respondió honestamente, pero si lo hay, espero que sea un lugar donde los niños rotos puedan finalmente ser sanados, donde el dolor se detenga en lugar de multiplicarse. Yo también, susurró Andrés. Yo también. Zamora salió de la prisión ese día y nunca regresó. Andrés Volmont pasaría el resto de su vida detrás de barras, un hombre que había destruido múltiples vidas, incluyendo la suya propia, en una búsqueda imposible de respuestas que llegaron 3 décadas demasiado tarde. El libro de Marina, titulado El rastro del taxi fantasma, una historia de dolor y consecuencia, se publicó en marzo de 2019. Se convirtió en un bestseller inmediato, no por su contenido sensacionalista, sino por su examen profundamente humano de cómo la violencia se perpetúa a través de generaciones de trauma no sanado. En la dedicatoria, Marina escribió para Beatriz Volmont, quien merece ser recordada como más que la madre de un asesino, y para todas las mujeres cuyas historias terminaron demasiado pronto, que este libro sea un recordatorio de que fueron vistas, fueron amadas y nunca serán olvidadas. A los años pasaron. Bahía Oscura gradualmente incorporó la historia en su tejido,
otra capa en la compleja historia de la ciudad. El edificio de la pesquera del norte fue demolido en 2020. En su lugar, la ciudad construyó un pequeño parque con 7 árboles, cada uno con una placa que llevaba el nombre de una de las víctimas de Andrés Volmont. No había mención de él, solo de ellas, solo de sus vidas, que fueron cortadas prematuramente. Marina Cortés continuó escribiendo, pero nunca otro libro de True Crime. El peso de llevar las historias de las mujeres muertas había sido suficiente para toda una vida. En cambio, se enfocó en ficción, en historias donde podía controlar los finales, donde podía dar a los personajes rotos la sanación que la vida real tan raramente ofrecía. El detective Zamora se retiró en 2021. En su último día, limpió su escritorio y encontró el reloj de bolsillo de Beatriz Volmont, que se había mantenido como evidencia, pero que ahora le devolvían. Se quedó mirándolo durante largo tiempo. Este objeto que representaba un amor que había existido antes de que todo se rompiera. Decidió donarlo a un museo local, junto con una nota explicando su historia. Que sea un recordatorio, escribió, de que detrás de cada crimen hay capas de humanidad y que nuestra responsabilidad no es solo castigar, sino comprender y, cuando sea posible, prevenir. En la prisión estatal, Andrés Volmont estableció una rutina. Trabajaba en la biblioteca de la prisión, ayudando a otros prisioneros a aprender a leer. Escribía cartas a organizaciones de apoyo a víctimas de abuso infantil, compartiendo su historia como advertencia. Nunca pidió perdón, sabiendo que no tenía derecho, pero trataba, en los pequeños espacios de su vida restante, de hacer algo que importara, algo que no fuera destrucción. En una noche de octubre de 2023, 5 años después de su arresto, Andrés fue encontrado en su celda. Había muerto mientras dormía, un aneurisma cerebral que los médicos dijeron probablemente había estado formándose durante años. Tenía 47 años. Fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio de la prisión. Nadie asistió al funeral excepto el capellán de la prisión. En cuando Marina se enteró de su muerte, no sintió alegría, no sintió tristeza, solo sintió el peso del cierre de un capítulo que finalmente, definitivamente, había terminado. Esa noche, caminó hasta el Océano Pacífico, donde las olas aún golpeaban el malecón de Bahía Oscura con su ritmo eterno. Pensó en todas las historias que se habían entrelazado en esta tragedia. Beatriz Volmont, huyendo de un matrimonio abusivo, solo para morir años después, sin poder recuperar a su hijo. Andrés, el niño que esperó durante 30 años a una madre que nunca regresaría. Las 7 mujeres cuyas vidas fueron cortadas porque fueron las sustitutos de alguien que nunca podrían ser. Y pensó en ella misma, la hija de la única persona que podría haber salvado todo. Si solo hubiera sabido, si solo hubiera conectado los puntos antes de que fuera demasiado tarde. No hay villanos puros, le había dicho una vez a Zamora mientras escribía su libro. Solo hay personas rotas, rompiendo a otras personas. Y la única forma de detener el ciclo es sanar las heridas antes de que se conviertan en armas. La niebla había regresado, como siempre lo hacía en octubre, arrastrándose desde el océano para envolver a Bahía Oscura en su abrazo gris. Marina miró hacia ella, viendo cómo borraba los límites entre el mar y el cielo, entre el pasado y el presente. En algún lugar de esa niebla, imaginó, estaban los fantasmas de todos los que habían sido tocados por esta historia. Beatrice Volmont, las 7 víctimas. El niño que Andrés había sido antes de que el dolor lo transformara. Que descansen, susurró al viento. Que finalmente todos descansen. Dio la espalda al océano y caminó de regreso a la ciudad, a su vida, a las historias que aún estaban vivas y esperando ser contada. Detrás de él, las olas continuaban su danza eterna, lavando la orilla una y otra vez, como si trataran de limpiar algo que nunca podría ser completamente borrado. A la historia del taxi fantasma de Bahía Oscura había terminado, pero su lección, su advertencia sobre el costo del dolor no sanado,
y del trauma ignorado permanecería en los libros de Marina, en la memoria de las familias, en las 7 placas en el parque donde una vez estuvo un edificio de Pesadilla y en algún lugar en los archivos de una ciudad que llevaba demasiadas historias oscuras. El caso del detective Héctor Zamora aguardaría, cerrado, resuelto, pero nunca realmente terminado, porque las mejores historias, las más importantes, nunca terminan realmente. Solo nos dejan con preguntas que debemos seguir haciéndonos. ¿Cómo protegemos a los niños rotos antes de que se rompan irreparablemente? ¿Cómo construimos sistemas que sanan en lugar de herir? ¿Cómo recordamos a las víctimas sin convertirlas solo en notas al pie de las historias de quienes las dañaron? No hay respuestas fáciles, solo hay el trabajo constante de intentar, de hacer mejor, de asegurarnos de que el dolor de una generación no se convierta en la violencia de la siguiente. La niebla se espesó sobre Bahía Oscura, las calles se vaciaron y en algún lugar un taxi diferente recorría las mismas rutas que alguna vez recorrió el Impala azul marino de Andrés Beaumont, llevando pasajeros a casa de forma segura, sin saber la historia que flotaba como un espectro en cada esquina de esta ciudad costera. El pasado nunca muere completamente, simplemente se convierte en parte del paisaje, otra capa en el mapa de una ciudad que sigue viviendo, recordando y tratando de aprender de sus heridas más profundas, y eso, finalmente, tendría que ser suficiente.